Todas las grandes naciones europeas han tenido su imperio al otro lado del mar, pero solo España concibió esa proyección como algo más que unas colonias. Solo España se trasplantó literalmente a sus posesiones ultramarinas para construir algo que enseguida adquiriría personalidad propia. Porque las Indias nunca fueron meras colonias, y de hecho existe algo que se llama hispanidad. La conquista de América fue una conquista. ¿Hubo violencia? Sí, pero no más que la conquista romana en Hispania o la musulmana de la península ibérica. El sentido religioso de la empresa de los españoles le dio una forma distinta al de otras potencias. La aplicación del tomismo frente al agustinismo fue una de las razones fundamentales de que los derechos de los indígenas estuvieran intactos. La dignidad del indígena se reconocerá en la legislación del imperio una y otra vez. Además, aparecen elementos tan insólitos como la prohibición de la esclavitud, el mestizaje o la construcción de catedrales, universidades y hospitales a lo largo del territorio conquistado. Lo que nació allí, al otro lado del mar, no era un simple imperio colonial, no era una colección de factorías sin otro fin que la explotación económica. Por eso se puede afirmar que las Indias no eran colonias. España fundó otra España. No en balde, uno de los nombres de los virreinos era la Nueva España. ¿Hay algo parecido en la historia? Quizá solo la construcción del Imperio Romano. Del mismo modo que Roma creó en Europa un mundo sobre la base de su lengua y su derecho, España creó en América un mundo sobre la base de su religión, su idioma y su ley. Y, por cierto, quienes construyeron esa realidad nueva no fueron los conquistadores, sino los que vinieron después, los hombres que siempre, en nombre de la corona y de la fe, institucionalizaron la conquista y edificaron el mundo virreinal. Porque para explorar mundos desconocidos y conquistar imperios hace falta un temperamento muy singular, pero después hay que ordenar todo eso y convertir la tierra conquistada en un sitio habitable. Y para eso se requiere un carácter completamente distinto. La estructura principal de todo ese sistema fueron los virreinatos. El virrey era literalmente el vicerrey, o visorrey, que se decía en la época. El término y el cargo proviene de la tradición política de la Corona de Aragón. Hubo 4 virreinatos. El primero, en 1535, fue el de la Nueva España, que abarcaba las Antillas, México y la América Central excepto Panamá, más el sur de los actuales Estados Unidos y después las Filipinas. Llegó a incluir en el siglo XVII buena parte de Norteamérica. En 1542 se creó el Virreinato del Perú, que comprendía la totalidad del subcontinente suramericano, excepto la franja este de jurisdicción portuguesa más Panamá. En 1717 cobró vida propia el Virreinato de Nueva Granada, que incluía todo el territorio de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El cuarto fue el Río de la Plata, creado en 1777, que desgajó el virreinato peruano en los territorios de las actuales Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los virreinatos eran la pieza fundamental de la estructura, pero la base era otra. Era una base hecha conforme a la tradición municipalista española. La base real de la vida de los virreinatos eran los ayuntamientos, o sea, los cabildos. La fuerza del cabildo reside en que no procede del rey, sino del pueblo. Encarnan por sí mismo una autoridad política directa, inmediata, que un gobernador puede ciertamente contravenir, pero no sin quebrantos. La autoridad de un cabildo en las ciudades de América, auténticas asambleas vecinales con menos diferencias de clase o estamento que en el territorio peninsular, era muy notoria. Ningún gobernador, ni siquiera el virrey, podía ignorar su voluntad. Otra pieza fundamental del sistema, que de hecho actuaba como limitación al poder político, eran las audiencias, es decir, los tribunales de justicia. No era un poder diferente porque su presidente solía ser el gobernador o el virrey, es decir, el mismo sujeto del poder político, pero sí que en la práctica era un elemento de limitación del poder porque sus miembros, llamados los oidores, nombrados generalmente desde España, tenían completa autonomía de juicio y no obedecían más que al ordenamiento legal, al cual el gobernador o virrey debía someterse. Así habrá audiencias que dicten prisión para el virrey,
como por ejemplo ocurrió en el Perú con Blasco Núñez de Vela, o que procesen a un gobernador, como le pasó a Nuño Beltrán de Guzmán en Nueva Galicia. Las reales audiencias son siempre el signo de la consolidación del dominio territorial, y así su creación sigue la misma cronología que la expansión del imperio. Santo Domingo en 1511, México en 1527, Panamá en 1538, Guatemala y Lima en 1543, etc. Con el tiempo, las audiencias gozarán incluso del privilegio del sello real, lo cual las convertía de hecho en representación directa del monarca. No quedaría completo este mapa que estamos haciendo de los virreinatos sin mencionar a la Iglesia, que a lo largo de toda la conquista va a actuar como vigilante perpetuo de los conquistadores. Como la bandera de la conquista fue la fe, desde el primer instante, la evangelización, los clérigos desempeñarán un papel fundamental en esos procesos de consolidación del poder territorial político. De hecho, en no pocas ocasiones recurrirán a las audiencias para exigir la aplicación de las leyes y las audiencias, con la ley en la mano, les tendrán que dar la razón. Sobre esta arquitectura, cabildo, audiencia, gobernación, virreinato, se edificó institucionalmente la América virreinal. Pero en este proceso también hubo dos instituciones de gran importancia ubicadas en España. En este caso estaban encargadas de organizar y reglar toda la actividad que se proyectaba al otro lado del Atlántico, siempre bajo la dependencia directa de la corona. En lo político estamos hablando del Consejo de Indias, y en lo económico estamos hablando de la Casa de Contratación.